despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio que se llama Un Mensaje con Propósito de la Iglesia Cristiana Nuevo Renacer. Bienvenidos a todas las personas que están conectadas en línea o todas las personas que están viendo este mensaje en diferido a través de esta grabación aquí en YouTube y replicada aquí en Facebook. Bien, hoy vamos a hablar sobre un tema que nos pega y nos pega y nos pega y nos pega, y como para darle un poquitico de entendimiento. Ese tema se llama el sufrimiento. Entonces vamos a ver qué se recoge, qué dice la Biblia acerca del sufrimiento. Vamos a ver al apóstol Juan recogiendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo 33. El Señor Jesucristo le dice a los apóstoles: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Aquí viene una advertencia: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bien, y también tenemos el pasaje del mismo apóstol Juan, pero ahora en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, hablando sobre los cielos nuevos, la tierra nueva, y dice así, versículos 4 y 5, qué pena: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Entonces, hablando del sufrimiento, el mismo apóstol Juan recoge las palabras de nuestro Señor, tanto en el Evangelio como en el libro del Apocalipsis, pero las toma en dos dispensaciones, en dos periodos de tiempo diferentes, ¿sí? En el primer periodo de tiempo de la iglesia sobre la tierra, Él nos habla acerca de que el Señor Jesús, a punto de ser entregado, estaba precisamente anunciándoles, haciendo el anuncio final a los apóstoles de que iba a ser entregado. Dijo: oiga, me van a entregar y a ustedes los van a perseguir, así que ahí es donde viene y les dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, pero no, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, en medio de la dificultad del arresto de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesús les dice: ustedes van a sentir aflicción, van a sufrir por verme arrestado, me van a llevar a la cruz, si ustedes se dejan apresar, pues también van a pasarla mal. Pero ellos iban específicamente por nuestro Señor Jesucristo. Y la segunda dispensación, que es donde está en Apocalipsis, y dice que las primeras cosas pasaron. Es decir, ¿cuáles primeras cosas? Estas que estamos hablando. Es decir, viéndolo desde el punto de vista del sufrimiento, el sufrimiento actual que era posible y que es posible para la iglesia, para los tiempos finales, cuando se establezcan la nueva recreación de Dios, los cielos nuevos y la tierra nueva, ese sufrimiento ya dejará de ser, ¿sí? No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más muerte, no habrá enfermedad. El tema es que nosotros quisiéramos esa disposición, esa dispensación ahora, pero lastimosamente no hemos llegado a ese punto. Y a veces como iglesia enseñamos mal de que cuando venimos a Cristo ya no hay sufrimiento, ya no hay más dolor, como dice la canción de Hillsong, ¿sí? Porque conmigo estás, no, Dios conmigo está, con Él puedo tener ¿qué? Paz. Pero la Biblia es clara que la iglesia está sometida a sufrimientos de dos tipos principalmente: sufrimientos humanos y sufrimientos específicos de la iglesia del Señor. Y a eso venimos a entender un poquitico más el día de hoy. Bien, vamos a ver el sufrimiento humano, ¿sí? Que nos pega y que mucha gente llega a las iglesias por ese tipo de sufrimiento, por una ruptura de pareja, por una enfermedad, por la muerte de un ser querido, ¿sí? Por esas razones a veces las personas llegan a las iglesias, llegan a las congregaciones
a buscar ayuda espiritual porque sienten dolor o porque pues su vida ha perdido sentido y propósito. Entonces llegan afligidos, con el corazón afligido, buscando en Dios una oportunidad para salir adelante en medio del sufrimiento, ¿sí? Pero vemos que las personas que no son creyentes, tanto como los creyentes, estamos sometidos a ese mismo tipo de sufrimiento. Podemos tener deficiencias en el amor, podemos tener enfermedad, podemos llegar incluso a la muerte, ¿sí? Muchos de los cristianos que hemos pasado por pandemia, algunos sufrimos el COVID, algunos murieron en el COVID, incluso líderes de las iglesias, líderes de congregaciones. Entonces, no es que estemos blindados con superpoderes por ser iglesia de Cristo, estamos sometidos a nuestra humanidad todavía hasta que lleguen las nuevas cosas, ¿sí? Los nuevos tiempos, hasta que pasen estas primeras cosas y se establezcan el cielo nuevo y la tierra nueva. Allá sí, ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá sufrimiento, ya no habrá muerte. Bien, vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 10. Pablo hablando de su propio sufrimiento. Capítulo 12 de Corintios, versículo 10. Mire lo que encontré. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y uno dice, oiga, esta es la vida de un cristiano. La vida de un cristiano es pasar por debilidades, pasar por afrentas, pasar por necesidades, pasar por persecuciones, pasar por angustias, pasar por debilidad. Y uno dice, ¿esta es la vida de un cristiano? Entonces es que hemos como que entendido un poquitico mal lo que es el ser cristiano. El ser cristiano es poder pasar por dificultades, pero de la mano de Dios, ¿sí? Cuando no entendemos esto, llegan las debilidades, llegan las dificultades, llega el sufrimiento y empezamos a pelear con Dios. Pero Señor, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué permites? Dios ha permitido el sufrimiento tanto para el no creyente como para el creyente. La diferencia es que lo tenemos a Él para tener paz si nos cogemos de su mano en medio de la debilidad, en medio de la dificultad, en medio de la angustia. Por eso es que Pablo decía, porque cuando soy débil, soy fuerte. Entonces soy fuerte, ¿por qué? Porque me cojo de Dios y en Él tengo fortaleza, ¿sí? Bien, entonces ese es la diferencia entre el sufrimiento, o más bien, no hay diferencia entre el sufrimiento humano, entre el no creyente y el creyente, ¿sí? Vamos a ver dónde sí hay diferencias. Aquí Pablo menciona una, la primera, que es la persecución a causa de la fe. Es decir, si un cristiano, hablemos del Mundial de Fútbol, quisiera ir a Qatar y quisiera ponerse a evangelizar, a predicar el nombre de Cristo allá en Qatar, porque está el Mundial, entonces todo el mundo está viajando para allá, ¿qué le pasa al cristiano? Lo capturan y le dan 7 años de cárcel por predicar el nombre de Cristo, por tratar de llevar a una persona a Cristo, ¿sí? El delito es tratar de sacar a alguien del Islam. Ese es el delito que condenan allá, ¿sí? Hay muchas dificultades y restricciones para los turistas que están viajando allá a Qatar, precisamente por el fundamentalismo islámico que ellos manejan allá. Entonces, la primera tipo de sufrimiento que nosotros vemos para la iglesia es la persecución. El Señor mismo le dijo a los apóstoles, ustedes serán perseguidos, ¿sí? Si me persiguieron a mí, ¿cuánto más a vosotros? Bienaventurados cuando por causa mía os persigan, os vituperen, ¿sí? Porque entonces verdaderamente estarán representando el reino de los cielos, estaremos representando a Cristo. Cuando le representamos a Él y sufrimos por Él, eso es un sufrimiento único y exclusivo de la iglesia, por decir creo en Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Si tú quieres creer en Él, su obra está dispuesta para tu vida, ¿sí? Por llevar ese mensaje y por vivirlo, en algunos lugares mucha gente está siendo perseguida, ¿sí? Entonces, ese sufrimiento es específico de la iglesia y también tenemos que estar preparados para que en caso de que suceda sobre nuestras vidas, podamos soportarlo de la mano de Dios, fortalecidos en Él. ¿Qué otro sufrimiento hay dentro de la iglesia, propio de la iglesia? Sufrimiento por falsas doctrinas. Acuérdense que las falsas doctrinas es un tema
transversal en todo el Nuevo Testamento, ¿sí? Así como la idolatría de los falsos dioses es un tema transversal en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también es un tema transversal las falsas doctrinas. Entonces mire lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, haciendo memoria de los falsos profetas que existieron en la época del reino de Israel. Como habrá entre vosotros, y mire lo que especifica, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, este padecimiento es propio de la iglesia cuando hay falsos maestros. Entonces, ¿habrá falsos maestros en la iglesia de hoy en día? Sí. Fácilmente son personas que tienden a vender el evangelio como la solución a todos tus problemas. Estás enfermo, cree en el Señor Jesucristo. Estás triste, cree en el Señor Jesucristo. Necesitas plata, cree en el Señor Jesucristo. Recibirás unción, bendición, prosperidad. ¿Sí? Cuidado. El mensaje del evangelio es salvación y está basado en las escrituras. Muchas veces los falsos maestros utilizan palabras muy espirituales tratando de hacer pintar sus mensajes, que no son predicaciones, son mensajes, como si fueran un mensaje inspirado por Dios. Cuidado, utilizan la unción, la bendición, ¿sí? Que la voz del Espíritu, pero no predican ni enseñan la palabra de Dios, ni guían a Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, que tiene que ser una predicación, no mensaje, una predicación. Una predicación es una enseñanza sacada de las escrituras que nos trae una verdad espiritual y que nos lleva finalmente al Evangelio y a Cristo, ¿sí? Si somos cristianos tenemos que apuntarle a Cristo en las predicaciones. Ese es el objetivo de la predicación del Evangelio, ¿sí? Pero entonces cuando te tocan la emoción, cuando te tocan, ay, pobrecito tú, Dios te enjuagará toda lágrima, sí, pero al final de los tiempos, mientras tanto en Él puedo tener paz, a pesar de que mis ojos estén llenos de lágrimas, Señor, dame de tu paz, ¿sí? Eso es diferente, ¿sí? Porque lo estamos viendo aquí, ¿dónde? Juan 16, 33, ¿bien? Sufrimiento por fricciones en la iglesia. Bueno, un sufrimiento por las falsas doctrinas son entonces falsas doctrinas, falsos maestros, y esas dos cosas generan un movimiento dentro de la iglesia que son los falsos convertidos. Los falsos convertidos son personas que buscan espacio dentro de la iglesia, pero que no se arrepienten de corazón. Están en la iglesia, pero no se han convertido, ¿sí? Y puede que pasen tiempo en la congregación hasta que tal vez no encuentren lo que buscan una satisfacción a veces que no es la del reino de los cielos, o buscan pareja, están detrás de algo diferente, ¿sí? Cuando ven que esos sueños y esos anhelos tal vez no se cumplen, entonces más bien cogen y se van para otro lado. O cuando llega el sufrimiento, entonces dice, entonces yo para qué todo este tiempo en la iglesia, y se apartan, ¿sí? Porque su fe no estuvo ¿dónde? Cimentada aquí en Cristo Jesús. Bien, entonces, sufrimiento por falsas doctrinas genera falsas doctrinas, falsos maestros, falsos convertidos. Los falsos convertidos generan a su vez un sufrimiento dentro de la iglesia que se llama fricciones, ¿sí? Fricciones. Cuando un falso convertido está dentro de una iglesia y se pone a coquetearle, por ejemplo, un chico o un hombre casado, coquetearle a chicas de la iglesia, a hermanas de la iglesia, pues va a generar tensiones fuertes, ¿sí? Igualmente, los creyentes verdaderamente convertidos, batallamos contra la carne para que la carne no nos gobierne, pero a veces la carne toma control y dominio de las personas y a veces tenemos malos hábitos. Por ejemplo, un mal hábito lo anuncia el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 2. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu ¿de qué? De mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. De esta forma cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amad los unos a los otros como yo os he amado. Entonces,
La iglesia sufre fricciones, por ejemplo, por el legalismo. Cuando hay legalismo, los creyentes que se más maduritos a veces caen en el legalismo y juzgan duramente a los que están arrancando. ¿Por qué? Porque no son iguales a ellos. Entonces, lastimosamente, chocan, golpean, tiran duro, entonces pues generan fricciones. El legalismo genera fricción dentro de la iglesia y asimismo los falsos convertidos también generan fricción dentro de las iglesias promoviendo la liberalidad. La liberalidad es que yo puedo vivir en el mundo y venir a la iglesia y ser del mundo y no cambiar y no arrepentirme de mis pecados, pero cuando quiera voy a la iglesia. Ser un simpatizante, no un creyente. Es diferente. Entonces eso genera tensiones y choques dentro de la iglesia, porque pues bueno, entre chicos, por ejemplo, un no creyente, un simpatizante viene a la iglesia, conoce a otro amigo, conoce a otra amiga y camina, lo invito y se van de programa y se vuelve una mala influencia para el que está siendo verdaderamente formado. En vez de discipular para el Señor, está jalando para el mundo. Entonces eso genera fricción y eso es un sufrimiento dentro de la iglesia. Bien, entonces resumamos. ¿Sufrimiento humano puede tener la iglesia? Sí. Hemos visto creyentes partir en el Señor, sí. Hemos visto creyentes enfermos, sí. Hemos visto creyentes padeciendo dificultades en sus vidas o económicas o emocionales, sí. Es parte de la vida. No podemos negar que en esta vida hay sufrimiento. Bien, entonces esa es una parte. ¿Cuál es nuestra fortaleza entonces? Caminar de la mano del Señor. ¿Cuál es nuestra esperanza? Poder llegar a esos cielos nuevos y a esa tierra nueva, donde ya no habrá más sufrimiento, donde podremos ver la gloria del Señor en Cristo Jesús, si verdaderamente se establece el reino de Dios en nuestras vidas, si verdaderamente llevamos nuestras vidas en arrepentimiento a Cristo, reconociendo nuestros pecados, nos llevará así Cristo, así como llevó el ladrón de la cruz. De cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? Pero vayamos en arrepentimiento a Cristo. ¿Qué debemos hacer entonces? Fortalecer nuestra fe, llevar nuestras vidas a Cristo y fortalecer nuestras vidas espirituales a través de las disciplinas como la oración, como la lectura de la palabra. La congregación también es una disciplina. ¿Bien? Entonces, mis amados, esto quería hablarles acerca del sufrimiento. Espero que haya sido un poco esclarecedor para su vida. Lo he venido meditando bastante y pues traté de buscar un sustento bíblico al respecto y encontré pues bastante material muy bonito y muy diciente. ¿Podemos soportar el sufrimiento, el de la iglesia como Cristo? Sí, tenemos que tener fortaleza en el Señor a pesar de la dificultad de los tiempos. Mientras que llega el Señor o mientras el Señor nos lleva a su presencia, ¿vale? Mientras tanto, como iglesia de Cristo, fortalecidos en Él. Amados, muchas bendiciones. Espero que este mensaje haya sido de edificación para su vida y recuerden que este es un mensaje con propósito. Bendiciones. Mi vida contigo. Me levantas con nueva